Imagínate esto. Estás manejando y de repente tomas un desvío que no conocías. Al principio no pasa nada, pero después de unos minutos empiezas a dudar. No sabes si vas bien, no sabes si te equivocaste, no sabes si deberías regresar. Y mientras más avanzas sin claridad, más insegura te sientes. Empiezas a mirar el GPS más seguido, a cuestionar cada decisión, a perder confianza. Y sin darte cuenta, ya no estás manejando tranquila, estás reaccionando. Bueno, exactamente eso es lo que está pasando contigo. Porque si estás aquí, es porque alguien te sacó de tu ruta. No sabes qué quiere, no sabes qué siente, no sabes si avanzar o detenerte. Y esa confusión no es el problema, es la señal de que ya no estás en tu centro y que alguien más empezó a marcar el ritmo. En este video vas a entender por qué cuando alguien te confunde, en realidad está cambiando tu posición emocional. ¿Qué pasa en su mente cuando eso ocurre? Y el punto exacto donde puedes recuperar el control sin perseguir ni forzar nada. Quédate, porque lo que estás a punto de entender no solo te va a dar claridad, te va a devolver a ti. Y si aún no me conoces, soy Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Y en este canal compartimos de forma práctica y aplicable la psicología poderosa de nuestro querido Carl Jung. Así que te invito a darle like y suscribirte ahora mismo para que no te pierdas lo que viene. Lo que más te está desgastando no es lo que él hace, es lo que te provoca. Porque si lo miras bien, no es que te haya dicho algo claro y tú no lo entendiste, es que nunca fue claro. Y aún así, tú te quedaste intentando descifrarlo. Y ahí es donde empieza todo. La confusión no aparece porque sí. No es mala suerte. No es te tocó a alguien complicado. La confusión es una señal de que algo dentro de ti ya se movió. De que ya no estás viendo con claridad. Estás reaccionando. Imagínate esto. Una mujer que al inicio está tranquila. Conoce a alguien. Todo fluye, se siente bien, no está ansiosa, no está sobrepensando, no está intentando entender cada cosa. Simplemente está, y de repente, algo cambia. Él deja de ser igual de constante. Responde distinto, se acerca y luego se enfría. Nada muy extremo, pero suficiente para generar duda. Y en ese punto, ella todavía podría mantenerse, podría observar, podría no engancharse, podría decir, ok, voy a ver qué pasa, pero no pasa eso. Empieza a pensar, ¿por qué cambió? ¿Dije algo? ¿Le dejé de gustar? Y sin darse cuenta, ya no está en la experiencia, está en la interpretación. Y eso lo cambia todo. Porque cuando entras en la interpretación, pierdes el centro. Dejas de actuar desde lo que sientes y empiezas a reaccionar desde lo que temes. Y él lo percibe. No de forma lógica, no se sienta a analizarte, pero lo siente. Siente que algo cambió en ti, que ya no estás igual de segura, que ya no estás igual de tranquila, que ahora estás más pendiente, más sensible, más reactiva. Y eso es lo que te baja. No porque estés haciendo algo mal, sino porque saliste de tu eje, y cuando alguien sale de su eje, deja de ser un reto, se vuelve predecible. Ahora imagina cómo se ve eso desde afuera. Antes, tú eras clara, natural, ligera. Ahora, estás más atenta, más analítica, más emocional. Antes, respondías desde ti. Ahora, respondes desde lo que él hace. Y esa diferencia es enorme, porque ya no estás liderando tu experiencia, la estás siguiendo. Y cuando sigues, pierdes control. Por eso la confusión no es el problema. El problema es lo que haces cuando aparece. Porque la confusión no te rompe por sí sola. Te rompe cuando reaccionas desde ella. Y aquí es donde muchas mujeres caen sin darse cuenta. Empiezan a buscar claridad, no desde la calma,
desde la ansiedad. Preguntan más, analizan más, se adaptan más y creen que están arreglando la situación, pero en realidad se están alejando de sí mismas. Y eso es lo que él percibe. No ve a alguien firme, ve a alguien que se está moviendo en función de él. Y cuando alguien se mueve en función de ti, deja de generarte tensión, deja de despertarte interés, deja de retarte. Se vuelve predecible. Y lo predecible no engancha. Por eso este punto es tan importante que lo entiendas, porque cambia completamente la forma en la que ves la confusión. No es algo que tienes que resolver afuera. Es algo que te está mostrando lo que ya pasó adentro. Te sacó de tu centro, te movió, te hizo reaccionar. Y en ese momento ya perdiste algo clave, tu posición. No frente a él, frente a ti. Quédate con esto. Si te confunde, ya te sacó de tu centro. Y cuando entiendes eso, dejas de intentar entenderlo a él y empiezas a recuperarte a ti. Ahí es donde todo cambia. Lo que estás buscando tiene sentido. Quieres entender. Quieres saber dónde estás. Quieres dejar de sentir esa incertidumbre que no te deja en paz. Y eso es completamente humano. Pero aquí es donde viene algo que duele, porque es verdad. Mientras más intentas aclarar lo que pasa, más se apaga lo que había. No porque tú estés mal, sino porque estás entrando en un terreno que no funciona así. Las conexiones no crecen por explicación, crecen por sensación. Y cuando conviertes una dinámica emocional en algo que necesita ser explicado constantemente, pierde fuerza. Míralo así. Al inicio, todo fluía. No tenías que preguntar qué significaba cada cosa. No necesitabas confirmar cada detalle. No estabas tratando de ordenar lo que pasaba. Simplemente lo sentías. Y eso es lo que generaba atracción. Esa naturalidad, esa ligereza, ese misterio que no era forzado, era genuino. Pero cuando él empieza a cambiar, tú también cambias. Empiezas a querer entender. ¿Qué somos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás distinto? Y aunque lo digas de forma suave, aunque lo disfraces de calma, la energía cambia, porque ya no estás compartiendo. Estás buscando una respuesta. Y eso se siente. Él no lo va a analizar así, pero lo percibe. Percibe que ya no estás en la experiencia, estás intentando controlarla. Y eso rompe algo muy específico. El misterio. No el misterio de hacérsela difícil, el misterio de no ser completamente predecible, el misterio de no estar completamente disponible emocionalmente. Porque cuando empiezas a explicar todo lo que sientes, te vuelves completamente visible, y lo completamente visible pierde tensión. Ahora imagina esto, una mujer que empieza a notar que él no está igual. Y en lugar de sostenerse, entra en modo claridad. Le escribe más, le pregunta más, intenta entender lo que pasa, no desde el juego, desde la necesidad. Y él lo siente. Siente que ella quiere una definición. Siente que quiere ordenar lo que aún está en proceso. Siente que lo está llevando a un lugar donde él no estaba. Y ahí se frena. No porque no le interese, sino porque la dinámica cambió. Ya no es algo que fluye, es algo que se está analizando. Y cuando algo se analiza demasiado, deja de sentirse igual. Porque el sentimiento necesita espacio, necesita aire, necesita libertad, necesita no estar siendo examinado todo el tiempo. Y cuando lo encierras en preguntas, lo asfixias. No de forma dramática, pero sí suficiente como para que pierda intensidad. Por eso esto es tan delicado, porque tú crees que estás acercándote, pero en realidad estás quitando lo que generaba atracción. No es lo que preguntas, es desde dónde lo haces. Y casi siempre lo haces desde la duda.
desde el miedo, desde la necesidad de saber. Y eso te baja, no como persona, como energía. Te vuelve predecible. Ahora él ya sabe lo que sientes. Ya sabe que estás ahí. Ya sabe que quieres claridad. Y cuando alguien sabe que ya te tiene emocionalmente, deja de esforzarse igual. No por maldad, por naturaleza. Porque ya no hay tensión, ya no hay duda, ya no hay espacio para descubrir. Y sin eso, la conexión pierde fuerza. Por eso este punto es clave que lo entiendas. No se trata de no hablar nunca. Se trata de no convertir todo en una conversación que necesita ser resuelta, porque lo que se explica demasiado deja de sentirse, y lo que deja de sentirse ya no engancha igual. Quédate con esto. Mientras más buscas claridad, más pierdes misterio. Y cuando entiendes eso, dejas de intentar controlar lo que pasa y empiezas a sostener lo que eres. Ahí es donde todo cambia. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Tal vez llevas tiempo viendo estos videos y todavía no te has suscrito. No pasa nada, de verdad. Pero si este contenido te aporta, si te acompaña en tus momentos importantes, suscribirte ahora mismo con ese botoncito rojo de YouTube es la mejor forma de decirme, quiero más de esto. Y créeme, eso hace toda la diferencia. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, volvamos al mensaje poderoso que te espera. Aquí es donde todo se vuelve incómodo. Porque ya no se trata de él. Se trata de ti. No de quién eres. De cómo estás reaccionando. Porque tú puedes ser una mujer increíble, interesante, con presencia, y aún así perder peso emocional en la dinámica. No por lo que eres, por lo que haces cuando te descolocas. Y eso es lo que necesitas ver sin suavizarlo. Imagínate esto. Al inicio, tú estabas tranquila. Respondías desde tu ritmo. Tenías tu vida. No estabas pendiente de cada movimiento. Había algo en ti que no necesitaba comprobar nada, y eso se sentía. Se sentía sólido. Se sentía atractivo. Se sentía distinto. Pero en el momento en que él cambia, tú también cambias. No de golpe, pero sí lo suficiente. Empiezas a estar más pendiente. Empiezas a revisar más. Empiezas a pensar más. Y eso empieza a filtrarse en tu comportamiento. Respondes más rápido, pero no desde la calma. Preguntas, pero no desde la curiosidad. Te adaptas, pero no desde la elección. Lo haces desde la ansiedad. Y la ansiedad se nota, no en lo que dices, en cómo lo dices, no en el mensaje, en la intención detrás. Él no va a pensar, ella está ansiosa, pero va a sentir que algo cambió, que ya no estás igual de firme, que ya no estás igual de centrada, que ahora estás más disponible de lo que estabas antes. Y eso redefine todo, porque ahora ya no te percibe como alguien que está en su propio eje, te percibe como alguien que está reaccionando a él. Y eso baja tu valor, no como persona, como percepción. Ahora imagina este contraste. Antes, tú elegías cuándo responder. Ahora, respondes cuando él aparece. Antes, tú decidías el ritmo. Ahora, te adaptas al suyo. Antes, tú estabas en tu mundo. Ahora, él se volvió el centro. Y esa transición es lo que lo cambia todo, porque en el momento en que él siente que tú te estás moviendo en función de él, deja de verte como alguien que tiene que conquistar. Empieza a verte como alguien que ya está. Y cuando alguien ya está, la tensión baja. El interés se relaja. El esfuerzo disminuye. No por maldad, por naturaleza. Porque ya no hay incertidumbre, ya no hay reto, ya no hay ese espacio donde él tiene que descubrir.
esforzarse, invertir. Ahora eres predecible. Y lo predecible no engancha igual. Por eso este punto es tan fuerte, porque rompe una creencia que te está afectando. No le gustó lo suficiente. No siempre es eso. Muchas veces sí le gustabas. Pero tu reacción cambió la dinámica. No porque hicieras algo terrible, sino porque dejaste de sostenerte. Y cuando te dejas de sostener, pierdes posición. No frente a él, frente a ti. Empiezas a priorizar entenderlo, en lugar de respetarte. Empiezas a justificar, en lugar de observar. Empiezas a adaptarte, en lugar de elegir. Y eso se siente. Y cuando se siente, cambia cómo te perciben. Por eso esto es clave. No pierde interés por lo que eres. Lo pierde por cómo reaccionas cuando te descoloca. Y cuando entiendes eso, dejas de intentar gustarle más y empiezas a volver a ti, a tu ritmo, a tu claridad, a tu centro, porque ahí es donde realmente está tu valor, no en lo que haces por él, en cómo te sostienes cuando él cambia. Y ahí es donde todo empieza a girar otra vez. Hay un momento muy específico, donde todo cambia, y no es cuando él pierde interés, es cuando deja de sentir que tiene que ganarte, porque mientras él percibe que todavía hay algo por conquistar, se mueve, busca, invierte, se esfuerza. No porque esté fingiendo, sino porque hay tensión. Hay una sensación de todavía no es mío. Y eso lo activa. Pero cuando esa sensación desaparece, cuando siente que ya te tiene, todo se relaja. No de forma consciente. No lo decide así. Simplemente se acomoda. Imagínate esto. Un hombre que al inicio te buscaba más, que proponía, que estaba presente, no perfecto, pero sí activo. Y poco a poco empieza a notar algo, que tú estás más disponible, que respondes siempre, que estás pendiente, que no hay riesgo de perderte. Y en ese momento, sin que tú lo veas, cambia su posición. Ya no siente que tiene que avanzar, porque siente que ya llegó. Y cuando alguien siente que ya llegó, deja de moverse igual. No porque no le importes, porque ya no siente presión. Y la presión es lo que mantiene el movimiento. Sin presión, hay comodidad. Y la comodidad baja la intensidad. Empieza a responder cuando puede. Empieza a aparecer sin tanta intención. Empieza a mantener lo mínimo necesario para que la conexión no se caiga. Y tú lo sientes. Sientes que ya no es igual, que algo bajó, que algo cambió, y tu mente vuelve a entrar en el mismo bucle. ¿Qué hice mal? ¿Por qué ya no es como antes? ¿Se aburrió? Pero la respuesta es más simple de lo que crees. No se aburrió, se acomodó, porque dejó de sentir que te podía perder. Ahora imagina esto. Una mujer que, sin darse cuenta, empezó a girar alrededor de él. No porque quiso, porque se descolocó. Empezó a estar más disponible, a responder más rápido, a estar más presente emocionalmente. Y aunque eso parece algo positivo, tiene un efecto contrario, porque elimina la incertidumbre. Y sin incertidumbre, no hay tensión. Y sin tensión, no hay impulso. Y sin impulso, todo se enfría. No porque ya no haya interés, sino porque ya no hay necesidad de demostrarlo. Por eso este punto es tan importante que lo entiendas, porque rompe otra creencia que te está dañando. No le importo porque ya no hace lo mismo. No siempre es eso. Muchas veces sí le importas, pero ya no siente que tiene que hacer más. Y eso cambia completamente la dinámica, porque ahora tú estás esperando algo que él ya no siente necesario dar. Y ahí es donde tú empiezas a esforzarte más y él menos. Y esa diferencia es lo que te desgasta, porque tú estás intentando recuperar lo que había y él está cómodo con lo que hay. Y eso no se equilibra solo.
se desbalancea más. Por eso esto no se trata de hacer que él vuelva a esforzarse. Se trata de entender por qué dejó de hacerlo. Y la respuesta es clara. Porque siente que ya te tiene. Y cuando alguien siente que ya te tiene, no invierte igual. No porque no le gustes, porque ya no siente que tiene que ganarte. Quédate con esto. No es desinterés, es comodidad emocional. Y cuando entiendes eso, dejas de intentar hacer más para que él vuelva y empiezas a ver qué estás haciendo que lo hizo acomodarse. Ahí es donde recuperas el control. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Piensan que recuperar el control es desaparecer, irse, cortar, alejarse de golpe, como si eso por sí solo fuera a cambiar algo. Y no, eso no es control. Eso es reacción, pero en otra forma, porque si te vas desde la herida, sigues reaccionando. Solo que ahora, desde el otro extremo, y él lo siente igual. Siente que algo pasó, pero no percibe solidez. Percibe impulso, y el impulso no sostiene valor. Por eso esto es más profundo que alejarte. Esto va de reconfigurarte, de volver a ti, de recuperar algo que perdiste cuando entraste en la confusión. Tu centro. Imagínate esto. Una mujer que ya entendió lo que está pasando. No desde el ego, desde la claridad. Ya no está tratando de descifrar cada cosa que él hace. Ya no está reaccionando automáticamente. Ya no está pendiente de cada movimiento. No porque dejó de sentir, porque se recuperó. Y eso se nota. Se nota en cómo responde. Se nota en lo que acepta. Se nota en lo que ya no necesita explicar. No hay tensión forzada. No hay juegos. Hay algo mucho más fuerte. Presencia. Y eso cambia completamente la dinámica. Porque ahora él no siente que ella está girando alrededor de él. Siente que ella está en su propio mundo. Y eso vuelve a activar algo que se había apagado. La percepción de valor. No porque ella esté haciendo más, porque dejó de hacer desde la ansiedad. Ahora responde cuando quiere, no cuando siente que debe. Ahora está presente, pero no disponible emocionalmente todo el tiempo. Ahora se muestra, pero no se expone. Y eso genera algo muy específico. Respeto. No el respeto que se pide, el que se percibe. Porque cuando alguien está en su centro, no necesita validarse. Y cuando no necesita validarse, no se adapta. Y cuando no se adapta, no es fácil de tener. Y ahí es donde todo empieza a cambiar. Porque ahora él vuelve a sentir algo que había desaparecido. Incertidumbre. No incertidumbre tóxica, incertidumbre emocional. Esa que hace que se pregunte, ¿dónde está ahora? ¿Sigue igual? ¿La perdí o no? Y esa pregunta es la que lo mueve. Pero no porque tú la generaste manipulando, porque te reconfiguraste. Volviste a ti, y eso es lo único que realmente cambia las dinámicas. No lo que dices, no lo que haces por él, no lo que intentas provocar, lo que eres cuando estás en tu centro. Por eso este punto es el más importante de todos, porque no se trata de él, se trata de ti, de cómo respondes cuando te descoloca, de cómo te sostienes cuando la situación se vuelve incierta, de si reaccionas o te mantienes, porque ahí es donde está el control, no en lo que él hace, en lo que tú haces contigo. Quédate con esto. Recuperar el control no es alejarte, es reconfigurarte. Y cuando entiendes eso, dejas de actuar desde la reacción y empiezas a moverte desde la elección. Y ahí es donde todo cambia de verdad. Conclusión. No te confunde, ya no estás en tu centro, ahora sí puedes verlo sin maquillaje.
No es que él sea complicado, no es que los hombres sean así, no es mala suerte. Lo que te está pasando tiene una lógica y una responsabilidad. Porque la confusión no empezó con él. Empezó cuando tú saliste de ti, cuando dejaste de responder desde lo que eres y empezaste a reaccionar desde lo que él hacía. Ahí perdiste algo clave, tu centro. Y sin centro, todo se siente más grande de lo que es. Sus cambios te afectan más, sus silencios pesan más, sus inconsistencias te mueven más. Y en ese movimiento, te adaptas, te ajustas, te explicas, buscas claridad y sin darte cuenta, te bajas, no como mujer, como percepción, porque él deja de verte como alguien que tiene que conquistar y empieza a verte como alguien que ya está. Y cuando alguien ya está, la intensidad baja, no porque no haya interés, porque ya no hay tensión. Pero aquí es donde todo cambia, porque no necesitas hacer más, necesitas dejar de perderte, porque el problema nunca fue lo que él hacía, fue cómo tú respondiste a eso, y eso es lo más poderoso que puedes entender, porque lo que tú haces contigo, sí lo puedes cambiar, puedes volver a tu centro, puedes dejar de reaccionar automáticamente, puedes dejar de priorizar entenderlo, para empezar a sostenerte. Y en ese momento, la dinámica cambia. No porque lo estés manipulando, porque ya no estás disponible desde la ansiedad. Y eso tiene impacto. Porque ahora, él no siente que te tiene. Siente que tiene que volver a entenderte. Y eso despierta lo que se había apagado. Pero incluso más importante que eso, tú dejas de depender de lo que él haga. Y eso es libertad. Así que grábate esto, porque esto te devuelve el control completo. Si te confunde, ya no estás en tu centro. Y cuando vuelves a ti, todo se ordena. ¿Con él o sin él? Escríbelo en los comentarios si esto te hizo sentido. Vuelvo a mí, y desde ahí decido. Y cuando una mujer vuelve a su centro, ya no la confunden, la respetan o la pierden. Si este mensaje hizo eco en tu interior, te invito a dejar tu poderoso like, suscribirte y activar la campanita. Es tu forma de confirmar que estás despierta. Y si sientes el llamado de ir más profundo, ahora puedes unirte como miembro del canal. Al hacerlo, entras en mi círculo cercano, tendrás prioridad en mis respuestas a tus consultas, decidirás los próximos temas y contarás con un acompañamiento más íntimo en tu transformación. Pero no te vayas todavía. En pantalla te dejo 2 lecciones más de altísimo valor que complementan lo que vimos hoy. Te espero en el que elijas. Como siempre seré Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Nos vemos allí.